Si estos días de verano estás siguiendo la prensa, puede que quizá te haya llamado la atención que misteriosamente se esté dejando de hablar de posibles casos de corrupción. Pero lo que sí se está hablando y escuchando mucho es viruela del mono, viruela del mono, viruela del mono, viruela del mono. Lea, escucha o pongas lo que pongas, no están hablando de esta enfermedad. Hace poco el coronavirus y ahora a las puertas de una nueva pandemia, antes de que entre en pánico, quiero grabar este vídeo donde iré respondiendo seguramente todas las preguntas que tengas sobre esta nueva enfermedad de la viruela del mono y lo haré dando información que no va a ser una llamada al alarmismo y al caos social, que por desgracia a día de hoy es lo que vende en redes sociales y también en la prensa. Soy Juan Toral, médico de urgencia de personas. Dentro vídeo. En el año 2022 salió a la palestra la viruela del mono, una enfermedad infecciosa que durante una semana y meses estuvo bastante en boca de todos. Yo particularmente y personalmente atendí a 2 pacientes con sospecha de esta enfermedad que posteriormente se confirmó con un estudio serológico. En aquel momento era la variante 2 del virus mpox quien estaba siendo protagonista de estos casos y se daba sobre todo en hombres con prácticas sexuales homosexuales, como pasó en la zona en la que yo trabajaba, la zona de Gran Canaria, el sur de la isla, en Maspalomas. Es una zona donde hay un alto turismo que tiene esta orientación sexual y los 2 pacientes que yo atendí eran varones activos sexualmente que solían tener relaciones no protegidas. Y aunque ya ha llovido de este 2022, mucho poco, que con esto de los cambios climáticos pues uno nunca se aclara, lo cierto es que en la actualidad, a agosto de 2024, que es cuando grabo este vídeo, se está produciendo un aumento de los casos, pero con la particularidad que se está viendo que no se debe a la variante 2 del virus mpox, sino a la variante 1, y el mayor brote se está produciendo en África. Parece ser, según los estudios epidemiológicos, que fue en la República Democrática del Congo donde se dieron los primeros casos y de ahí se ha extendido a países de la zona africana como Burundi, Ruanda, Uganda o Kenia. Pero vamos, que por lógica es lógico pensar que más pronto que tarde casos de viruela del mono de la variante 1 se den en el resto de países del mundo. Y esto que inicialmente pues, puede generar alarma social, no tiene que significar que entremos en un caos colectivo. Simplemente es importante que los países y las sociedades sanitarias y científicas estén preparadas para manejar estos casos importados y prevenir la transmisión secundaria. Como curiosidad, tienes que saber que España es el país europeo con más casos de viruela del mono, aunque a día de hoy, como digo, agosto de 2024, todavía no hay ningún caso de esta variante 1. Son casos de la variante 2, la que se dio en 2022, los que nos posicionan en el puesto más alto del ranking europeo con 8.104 casos registrados. A día de hoy, los únicos casos en el mundo de viruela del mono de esta variante 1 que han salido de África se han registrado en Pakistán y en Suecia. ¿Te has preguntado por qué se llama viruela del mono? Pues la Organización Mundial de la Salud decidió cambiar el nombre de viruela del mono a enfermedad mpox por una simple cuestión de racismo. Te lo explico. Contra lo que puedes pensar, el primer caso de viruela del mono se aisló en 1958, pero no fue en África, sino en Dinamarca. Y se vio que en humanos el virus entró a través de monos cautivos. Por una simple relación causa-efecto, como los monos cautivos fueron quien pasaron la enfermedad a los humanos, se decidió conocerla como viruela del mono, sobre todo por las lesiones en la piel que suele dar. Pero ¿qué pasa? Que en África, donde los sistemas sanitarios pues, suelen ser peores, hay focos de esta enfermedad mucho mayores y de hecho esto ha dado lugar que esta nueva variante, la variante 1, pues se dé y surja y nazca en África. Esto ha hecho pensar a la gente que la viruela del mono es una enfermedad africana cuando lejos de la realidad, como hemos dicho, se descubrió en Centro Europa y las administraciones sanitarias han cambiado el nombre de viruela del mono a enfermedad mpox para intentar romper la relación racista de que es una enfermedad infecciosa de países africanos. La pregunta del millón, ¿es más grave? ¿Nos van a volver a encerrar en casa? ¿Qué está pasando? Porque parece que esta viruela del mono actual, la del 2024, es diferente a la del 2022. Y aunque aún es pronto para extrapolar y sacar conclusiones globales, el aumento de casos, sobre todo concentrado en estas regiones africanas, invita a pensar, y de hecho los científicos que están estudiando los datos y la epidemiología lo están viendo,
que esta nueva variante, la variante 1 del virus Mpox, parece que es algo más virulenta que la variante 2, sobre todo en niños, y que tiene una mayor capacidad de transmisión. Pero como he dicho, hacen falta datos y registros para sacar conclusiones. Así que, a día de hoy, por mucho que los titulares sensacionalistas nos llenen de miedo, calma y prudencia. ¿La viruela del mono es letal? Tienes que saber que en términos generales la gravedad de la viruela del mono es baja. Sin embargo, la gravedad pudiera ser moderada en personas con patologías serias o problemas graves de salud de base o con sistemas inmunitarios deprimidos. Así que en estos casos pues, habrá que tener más prudencia, pero no solo por la viruela del mono, sino por cualquier enfermedad infecciosa que se pudiera contraer. En términos generales, tienes que saber que la letalidad de la viruela del mono va desde el 0% al 11%. En el anterior brote de 2022, la mortalidad fue prácticamente nula y los casos de defunciones se dieron en personas que tenían problemas graves de salud previos. Sin embargo, los primeros datos que se están manejando es que en esta nueva subvariante de la variante 1 del virus Mpox, la letalidad en África está en torno al 3% y puede subir a ese 10-11%, como ya te he dicho anteriormente, en personas con problemas o enfermedades previas y sistemas inmunológicos deprimidos. Aunque estas cifras tenemos que interpretarlas cogidas con pinzas y alfileres, porque por desgracia los sistemas sanitarios de vigilancia y de tratamiento en África pues pueden dar lugar a fallos en la interpretación de las cifras, por lo que con la información que tenemos a día de hoy y la escasísima incidencia de esta variante 1 en el resto del mundo, saber o concluir con exactitud diciendo que esta nueva variante del virus es más mortal. Lo que sí parece que esta variante 1 contagia mucho más a niños que la 2. ¿Por qué ha decretado la Organización Mundial de la Salud emergencia sanitaria? Pues la Organización Mundial de la Salud yo creo que ha tomado esta decisión simplemente por un hecho estadístico. Lo hace ante los más de 15.000 casos que se han detectado y las 461 muertes repartidas en 18 países de África a lo largo de este año 2024, lo que obliga a ser prudentes y analizar la situación con detenimiento. Esta es la explicación de por qué se ha decretado la emergencia sanitaria internacional. ¿Cómo se comporta esta enfermedad? La viruela del mono es una enfermedad infecciosa contraída por un virus. El periodo de incubación del virus Mpox puede variar de 5 a 21 días. El síntoma estrella y por lo que prácticamente casi todo el mundo la conoce son esas ronchas, esas lesiones en la piel, pues que están por todo el cuerpo, que son tan feas y que asustan tanto, pero lo habitual es que previamente haya una fase febril de 1 a 3 días en los que la persona suele tener fiebre alta, dolores de cabeza, cansancio generalizado, adenopatía, inflamación de ganglios o dolores musculares y de la articulación. A esta fase inicial, que bueno, pues comparte síntomas con muchas otras enfermedades infecciosas, le sigue la fase de la erupción cutánea, que dura de 2 a 4 semanas y lo normal es que las lesiones de la piel vayan evolucionando. Inicialmente aparecen unas máculas, que son unas manchitas, que luego cambian a pústulas, ya son lesiones sobreelevadas, que se sobreinfectan, se terminan llenando de pus, que duelen y que finalmente suelen cambiar a forma de escaras o costras. Y como has podido leer entre líneas, lo normal es que estas lesiones aparezcan 3 días después del inicio de este cuadro de malestar generalizado inespecífico. Pero la buena noticia es que, como te he dicho, lo normal es que pasadas 2 a 4 semanas, las lesiones y los síntomas acompañantes de este proceso infeccioso terminen desapareciendo. Pero en esta nueva variante, la variante 1, el patrón de diseminación de las lesiones de la piel ha cambiado un poquito y lo habitual es que aparezcan primero en la cara, las manos y los pies y que después desde ahí se expandan al resto del cuerpo. Y esta distribución de las lesiones nos hace pensar que aunque efectivamente la vía principal de contagio es la sexual, por las penetraciones y sobre todo el intercambio de fluidos, parece que esta variante 1 se transmite también más por el contacto íntimo de la piel. Hay que tenerse en cuenta otras posibles vías de contagio. No me ha quedado claro. Entonces, ¿este virus es un virus LGTBI-fóbico? No. La respuesta es no. El virus no le tiene manía a las relaciones sexuales entre el mismo sexo, no es un virus LGTBI-fóbico. Es un virus sexual que entiende de penetraciones, de contactos directos y de intercambio de fluidos. Y aunque es cierto que en el 2022 pues la comunidad principalmente que se ve afectada eran hombres gays, esto no significa que a día de hoy, si un hombre contagiado tiene relaciones con una mujer, o una mujer con una mujer, o una mujer con un hombre, el virus, por lo tanto, pueda saltar. ¿Me tengo que volver a poner mascarilla?
Seguro que a día de hoy habrá algún cajón y te siga apareciendo alguna mascarilla de las que usábamos obligatoriamente en el COVID. Pero no, la lógica nos hace pensar que para evitar el contagio de la viruela del mono no va a necesitar tener que volver a llevar mascarilla. Y eso que se ha visto que en esta variante 1 existe un componente de transmisión aéreo, pero no ocurre como pasaba con el COVID a través de aerosoles o micropartículas, sino que hacen falta pues entrar en contacto con partículas mucho más grandes. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que para contraer el virus Mpox haría falta que alguien o te chupara o sobre todo que te tosiera en la cara. Esto nos hace pensar que, bueno, que si hay alguien, por ejemplo, que en la casa tiene un cuadro de viruela del mono, pues no es imprescindible que tengamos que estar con mascarillas si compartimos habitación. Simplemente tendríamos que tener más cuidado a la hora, por ejemplo, de compartir sábanas o tocar piel con piel, porque en estas situaciones sí aumentaría la probabilidad. No tanto porque el virus queda suspendido en el aire y que si respiramos en la misma sala, en la misma habitación, lo vayamos a contraer, sino que pueda entrar en contacto directo al tocar piel lesionada. ¿Qué puedo hacer para prevenir el contagio? Pues como ya sabes, el virus, aunque se puede contraer en contacto piel con piel o en contacto con grandes partículas aéreas, la principal vía de contagio es la sexual. Así que, de cajón, lo ideal sería pues protegernos ante estas relaciones sexuales no planificadas, con gente desconocida, sin tomar ningún tipo de precaución. Como siempre digo y defiendo, el preservativo en estos casos es la mejor alternativa porque es el método de barrera más eficaz con el que no solo se evitan embarazos no deseados, sino que sobre todo disminuirá la probabilidad de coger enfermedades de transmisión sexual o enfermedades infecciosas como esta viruela del mono. Pues ya está, yo creo que más o menos he debido de responder a las preguntas que sueles tener a día de hoy sobre esta alarma social que se está generando en torno a la viruela del mono. Si el vídeo te ha resultado interesante, pues siempre viene bien que le des un like, pero sobre todo que lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, en tus redes sociales, porque yo creo que contra la alarma social, que por desgracia la prensa vende de clickbait, de hacer clic a las noticias y nada responde mejor que un titular, pues alarmante, conocer la situación real y tener información veraz, creo personalmente que es la mejor alternativa que tenemos que tener, sin alarmas, sin sensacionalismo. Esta es la información que a día de hoy, agosto de 2024, tenemos en nuestra disposición. Si este tema te preocupa especialmente o te interesa o quieres saber más sobre todo sobre si existen tratamientos, qué pasa con las vacunas, te aconsejo que te suscribas al canal más saludable de YouTube, donde compartir salud es regalar vida, y sobre todo que le des a la campanita, porque en el siguiente vídeo precisamente voy a hablar sobre esto. Los tratamientos que existen, si de verdad son efectivos o no, si hay algo específico frente al virus de la viruela del mono y qué pasa con las vacunas. Hay mucho run run aún con las vacunas del COVID y ya parece que nos están anunciando que para la viruela del mono las tenemos a disposición. ¿Tienes alguna pregunta? Te animo a que la dejes en los comentarios, intentaré leerla lo antes posible y darle respuesta. Muchas gracias por estar al otro lado del canal, porque sin ti nada de esto tiene sentido.